Hola amigos, bienvenidos a otro video más del canal. Vamos a continuar con el armado de nuestro modelo de kit a una escala 1 a 8, con las partes que vienen en los fascículos 3 y 4. Previamente ya les quité la presentación de cartón con la que vienen. Vamos a iniciar con el fascículo 3, que es el armado de la llanta delantera izquierda, las partes de freno y la mangueta, que es la parte del sistema de suspensión y dirección. Vamos a remover el blister para ver mejor las piezas que contiene esta entrega. Como pueden apreciar, la llanta es de goma y es muy grande. Pueden apreciar su tamaño contra mi mano. Viene muy detallada. Aquí tenemos el tapón, el rin, la tornillería y las partes de los frenos. Después de ver las partes que conforman este tomo, continuamos con el armado. Iniciamos con la llanta. Como lo vimos, es muy grande. En la cara dice iGold GT, Goodyear, ahí está el comercial. Lo que tenemos que hacer es poner la parte frontal del ring en la llanta. Está pesada, también es de puro metal. Tiene su pivote para cargar el aire. Se coloca de este lado, así. Ahí tronó. Significa que ya entró, no que se rompió. Y del otro lado se coloca la otra parte del ring. La debemos de meter de esta manera. Los agujeros de los tornillos deben de coincidir. Aquí ya pudimos atornillar el primer tornillo, pero requiere de mucha fuerza para unir las dos partes del ring. Vamos a poner los demás tornillos rápido, porque creo que está haciendo mucho esfuerzo en un solo lado y no vaya a ser que se rompa. Listo el segundo tornillo y vamos por el último. Listos los tres tornillos. Solo nos queda apretarlos un poco más para que este espacio se una y no quede abierto. Listo, nos quedó de esta manera. Como pueden ver, ya no tenemos la línea de unión del ring. La llanta quedó muy dura, muy sólida. Está muy padre. Bien, ahora vamos a armar este par de piezas que son del freno. Solo se ensamblan de esta manera y vamos a apretar con los tornillos BP. Apretamos un poco más este tornillo al toque, como lo hemos comentado, y queda de esta manera. De este lado queda así. Vamos a ponerla aquí. Vamos a tomar estas dos piezas y tenemos que verificar que estos pivotes entren de este lado. El disco de freno queda de esta manera. Este disco lo metemos de esta manera aquí. Ya va tomando forma. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esta pieza de aquí. Es el soporte. Y lo vamos a meter en esta parte. Y no queda. Vamos a meter primero esto. Ya encontré cuál es el error, amigos. Las piezas deben de ir alineadas.
Estas partes de aquí van alineadas de esta manera para que esta pieza pueda entrar por aquí. Acomodamos las piezas así, llevan una secuencia, una sola fila y ahora lo metemos así. Esto debe de ir aquí metido, pero no me convence, no está entrando bien. Esto debe de ir así metido. Tiene su posición de cómo debe de entrar. Esto lo vamos a meter aquí. Vamos a alinearlo de esta manera primero. Y luego esta pieza la metemos alineada con la anterior. Ahí está. Ahí entró, pero primero es esta parte. Y ahora sí metemos esta pieza con el gancho hacia arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer es atornillar. Poniendo primero esta pieza en medio, que es este círculo que aquí tenemos, parecido a una rondana. Y ahí ya quedó. Vamos a poner este tornillo aquí adentro. Y procedemos a apretar. Ya entró. Listo amigos, ya entró este tornillo, ya quedó firme esta parte. Ya para terminar con el armado de este fascículo, vamos a colocar el tapón del rin, que es lo que hace que la llanta se vea muy increíble. Es lo que le da el toque especial. Los círculos del tapón deben de embonar. Y aquí ya tenemos listos nuestros tornillos para colocarlos. Si le damos una vista más de cerca a la llanta, podemos ver el detalle de cómo quedó. Así quedó por la parte de atrás. Su disco de freno, el tambor y el soporte. Y así concluimos el fascículo 3 de este armado. Vamos a continuar con el armado de nuestro modelo de kit a una escala 1/8 con las partes que vienen en el fascículo 4. Pero no sin antes recordarte que si te está gustando este video, le des like y suscribirte si no lo has hecho aún. También no te olvides de visitar nuestra tienda, en donde seguramente encontrarás algo que te gustará. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más demora, continuamos. Vamos a ver las piezas que conforman el fascículo 4, que son el tablero del auto y sus instrumentos, varias piezas del volante y la barra de dirección. Y bueno, vamos a iniciar con el armado. Lo primero que tenemos que hacer es unir esta parte con esta parte de aquí. Para esto no vamos a necesitar tornillos, simplemente los enganchamos de esta manera. Aquí es donde va a ir la caja de voz y el panel de arranque de kit. Lo dejamos aquí a un lado, lo vamos a utilizar más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esta pequeña pieza en el tablero, que es el panel de arranque.
y lo vamos a colocar por la parte de atrás en este pequeño hueco. Y queda de esta manera. Y después tenemos que colocar la pieza que armamos previamente de esta manera. Y tenemos que atornillarla con los tornillos denominados como BP. Como ya habíamos comentado antes, los tornillos no deben de sobreapretarse, deben de ir al toque. El plástico es muy delicado, no queremos que se rompa o se trasrosque. Cuando sentimos que hasta ahí llega, ahí le dejamos. Obviamente la pieza debe quedar firme, no puede quedar floja. Ya quedó listo el atornillado, así quedó la pieza. Ahora vamos a colocar esta pequeña pieza, que es la caja de voz de KITT. Soy la voz de las industrias Knight, número procesador 2000. KITT es más fácil de entender o KITT si te agrada más. Y debe de ir en esta parte, justo debajo del panel de arranque. Ahí la tenemos, quedaría de esta manera. Vamos a continuar armando las partes que conforman el panel de instrumentos. Tenemos estas piezas en donde se va a colocar las tapas que simulan los instrumentos. Estas piezas tienen pequeños agujeros en donde se va a poner los LEDs que van a iluminar las diferentes partes del tablero. Quedando de esta manera, la ponemos aquí. Vamos a unir las siguientes piezas. Aquí están. Unimos la tercera pieza, que son las pantallas. Y por último, otras piezas más que van en el tablero. Y la ponemos aquí. Ahora vamos a colocar los paneles de instrumentos en la parte frontal del tablero. Vamos a iniciar por esta pieza. Como vemos, se mueve porque no es la posición final aún. Nos debe de quedar de esta manera. Yo creo que va a ser más fácil primero atornillar la pieza y luego acomodar el display. Bueno, ya que la atornillamos, vamos a colocar el display, porque ahora vamos a poner esta pieza que va aquí, que es la que se encarga de sostenerlo. Vamos a tratar de que todo embone perfectamente. Acomodamos donde van los tornillos y entró. Como pueden ver, ahí ya quedó. Ya tenemos acomodado esta parte del tablero y ya no se va a salir, por lo que nuevamente vamos a proceder a atornillar.
Listo, así hemos terminado de apretar esta parte. Colocamos un tornillo aquí, pusimos otro acá, aquí el tercero y el cuarto tornillo. Quedó firme la pieza y con esto también la pieza del display se encuentra firme. Pareciera que la pieza quedó un poquito separada, pero así es, no veo que lleve algo más. Ahora sigue este tablero que va en esta parte de aquí. Ahí está. Como pueden ver, al colocarla correctamente donde van los tornillos, se acoplan solos. Entonces vamos a poner más tornillos. Listo, la pieza ya está firme y así está quedando. Como ven, está quedando muy padre. Vamos a colocar el tercer tablero, que es esta pieza de aquí, que son las pantallas. Primero la presentamos, queda de esta manera. Qué padre está quedando, la verdad me encantó. Planeta de Agustini hizo un muy buen trabajo. El detalle que tienen las piezas son increíbles. Y sobre todo que ninguna pieza de los displays son de cristal. Todo es de plástico y la verdad es que está quedando muy bien. Así quedó la pantalla ya atornillada. Y por último, pero no menos importante, esta pieza de aquí, que obviamente se coloca en esta parte. Aunque no sé si va de este lado o al revés. Va así. Tiene un par de ranuras en la parte de aquí que enganchan con estas de aquí. Se cayó esta pieza, vamos a volver a acomodarla. Va así. Ahí quedó. Lo mismo, vamos a proceder a atornillar. Quiero aprovechar para platicarles que los fascículos 3 y 4 llegaron demasiado tarde aquí a Monterrey. Tardaron más de un mes. Por esta razón apenas he podido compartir este video con ustedes. Al día de hoy encontré un proveedor. La verdad es que me cansé de intentar comprarlo en Sanborns. Tienen un muy mal servicio aquí. El que según es el jefe de departamento de libros y revistas, me dio mucho trabajo encontrarlo en la tienda. No sé si se estaba escondiendo. Cuando lo localicé me explicó cómo le distribuían. Incluso me dio su número telefónico para que lo contactáramos, para saber si ya había llegado los fascículos. Y pues, ¿qué creen? Nunca respondió los mensajes o las llamadas. La verdad es que estuve investigando un poco y encontramos una revistería independiente y tomé la decisión de comprarle a este pequeño distribuidor. Yo creo que lo necesita más y además apoyamos al comercio pequeño que a las grandes industrias que realmente no nos tratan como debe de ser. Y así amigos, como pueden ver, ya terminamos de armarlo. Así queda en la parte de abajo, aquí están los tornillos y bueno, se está poniendo muy bien esto. Bien, ahora tenemos esta pequeña tira que son botones que deben de ir puestos en esta pieza, de manera similar a como lo hicimos con los displays. Pero primero creo que la medimos aquí, como pueden ver va aquí, son los botones. Primero los tenemos que presentar, porque si no quedan, yo creo que van al revés.
Ahí sí entró. Ahí se puede ver cómo quedan los botones. Ahora esta pieza de aquí la tenemos que poner aquí. Ahí está, ya quedó, ya embonó, incluso esta pieza de aquí entró perfectamente. Vamos a utilizar otro tornillo BP, que ahora sí los hemos utilizado bastante. A ver. Ya tenemos la pieza firme. Todavía se movió un poquito. Vamos a apretarlo un poquito más. Ahí quedó, perfectamente. Y aquí ya tenemos la parte de los botones. Pues bien amigos, vamos a empezar a armar la parte del volante. Aquí tenemos un par de agujeros en donde va toda la parte de los botones. Entonces vamos a empezar a armarlo. Aquí tenemos uno de los paneles de los botones, que yo sé que es muy pequeño y no se alcanza a distinguir ninguna de las letras. No tenemos la seguridad de cómo va acomodado. Lo que vamos a hacer es meterlo en esta parte. Y queda de esta manera. Vamos a poner el otro. Aquí ya entró. Y ahora colocamos la tapa aquí arriba, que es la que tenemos aquí, y va acoplada de esta manera. Con esto los paneles de los botones no se van a salir. Nuevamente aquí llevo un par de tornillos. Listo amigos, ya tenemos el par de tornillos puestos y queda de esta manera. El volante quedaría así. Y así amigos, eso sería prácticamente todo lo que se armaría en el fascículo 4. Como piezas adicionales que nos quedan pendientes para armar en una próxima entrega, sería la tapa frontal del volante, que está hecha completamente de metal. Esta parte iría aquí. También tenemos el símbolo de la fundación. Aquí lo pueden apreciar, se coloca en este agujero. Y también tenemos esta pieza que es de metal y va atornillada al volante. Así amigos, quiero agradecerles por haber llegado al final de este video. Los invito a dejar su like y suscribirse al canal, ya que con eso nos apoyan mucho y no cuesta nada. Ya casi somos 200 suscriptores. Por favor díganle a sus amigos que seguramente encontrarán algo de su agrado en este canal. Nuevamente gracias por vernos y recuerda que tu niño interior te acompañe siempre.